Bueno, vamos a continuar nuestra recorrida por la provincia. Nos vamos a la zona de la costa santafesina, tomamos la ruta provincial número 1 y llegamos a la cabecera del departamento Garay. La flamante ciudad del Besi. Allí está Oski Paredes con lo que nos prometiste, Oski. Un recorrido allí por la ciudad para, bueno, conocer cómo ha caído esta noticia. Me imagino que con mucha alegría por parte de, bueno, los vecinos y quienes están allí en la zona. Sí, por supuesto, compañeros, claro que sí, había mucha algarabía, les dije el jueves pasado en la legislatura santafesina, cuando se conoció finalmente la declaración del Besi a ciudad, y hablábamos de la importancia que tiene, o el dato de colores, que en el medio de este contexto, el Besi pasa a ser la primera ciudad que tiene el departamento Garay. Si bien es cabecera de departamento, todavía no era ciudad, por lo tanto es un dato importante sí, para todos ellos. Como la noche, la verdad que como decía Maxi, está muy fría, nosotros nos vinimos hasta la comuna, y vamos a hablar con dos vecinos de la ciudad del Besia, uno que fue presidente comunal en algún momento, que seguramente conoce parte de la historia y de todo lo que se ha luchado durante tantos años para lograr esto, y Nilda Winkelmann es una vecina que conoce la historia, los orígenes del Besia, así que vamos a empezar hablando con Nilda. ¿Cómo le va, Nilda? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, primero felicitaciones por el Besia ciudad. Muchas gracias y bienvenidos, por supuesto, y sí, muy orgullosos de este logro, la verdad que sí, fue muy esperado. Usted me decía que con un grupo de trabajadores aquí en el Besia hacen una especie de recorrido histórico por la localidad, contando un poco los orígenes. Sí, sí, así es. Sí, el Besia tiene una historia muy rica, muy linda, y tiene también el privilegio de tener acá en el cementerio local sepultados los colonizadores, quienes vinieron en 1865 con Teófilo Román a fundar la colonia. Es decir, quienes hicieron el contrato de colonización y fueron los primeros que llegaron acá. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un circuito histórico en el cementerio local donde contamos cómo se, se establece la localidad del Besia, desde que llegan los primeros colonizadores, quiénes fueron los pioneros, quiénes fueron fundadores de las primeras instituciones, primeros presidentes comunales, primeros presidentes de instituciones como la Sociedad Italiana, como por ejemplo el hospital, cómo se fueron generando las instituciones, partiendo las primeras escuelas, los primeros maestros, partiendo de 1865 en adelante, todo antes de 1900, ¿no es cierto? Y bueno, y contando también algunas historias de tragedias, de amor, de milagros, de, bueno, ¿cuántos años tiene esta localidad? Leyendas. Y bueno, es de 1865, cumple el año que viene los 160 años. Entonces ahí vamos a estar de festejos y ojalá que podamos, hacer, ya como ciudad, hacer un lindo festejo y bueno, y poder recuperar todas estas cuestiones culturales tan lindas que tiene, ¿no?, la localidad, porque la verdad que hay muchas cosas para mostrar, no solamente la pesca y el río, que de por sí es un atractivo natural muy lindo que tiene. La isla, bueno, la fiesta del amarillo, que son 3 días de fiesta que tenemos en el pueblo, que se atraen, viene muchísima gente. Acá la verdad que todas las plazas quedan cubiertas desde San Javier hasta Santa Fe, más o menos, para ese fin de semana largo de 9 de julio. Claro. Entonces, pero la gente relaciona mucho el Besia con la caza, la pesca, y ese es el atractivo turístico mayor, pero sí tiene un gran patrimonio cultural que nosotros tratamos de recuperar. Y en esos orígenes que usted me mencionaba, Nilda, ¿cuál sería el motivo por el cual llegan estos colonizadores aquí? ¿Qué es lo que buscaban? Bueno, en esa época, desde la nación se buscaba poblar, se buscaba colonizar, es decir, traer sobre todo inmigrantes que sean de Europa del Norte, como para que traigan además su cultura y su conocimiento agrario, porque la idea era precisamente tratar de aumentar la producción agropecuaria, ir ganando tierras, digamos, para la producción agropecuaria, para lo que, bueno, más adelante fuimos, como seguimos siendo ahora, ¿no?, un país muy productor, de mucha producción primaria. ¿Y qué podemos decir? Que entonces que el Besia, claro, su composición en la población, digo, es de descendientes de inmigrantes. Lo que pasa es que, claro, en realidad en esa época se buscó eso. Entonces, cuando viene quien fue el fundador del Besia a explorar el lugar y a demarcar esto, que en el contrato de colonización que hace la provincia con Teófilo Román, le indica que
desde donde había sido fundada Santa Fe la Vieja, que está un poquito más allá de Callastá, ¿no es cierto?, donde se fundó por Juan de Garay la ciudad de Santa Fe, que había un mojón, había un lugar donde no habían sido descubiertas las ruinas todavía porque estaban debajo de la arena. Entonces, pero sí se sabía dónde había sido. Entonces, desde ese punto tenía que dejar 3 leguas para lo que después iba a ser la fundación de Callastá, y a partir de esas 3 leguas tenía que tomar 4 leguas más hacia el norte para establecer la colonia Helvecia. Esa es la razón por la que acá se establece Teófilo Román, ¿no?, con los colonizadores que eran suizos, alemanes, la mayoría, había un dinamarqués, pero sí, la mayoría eran colonos suizos. Y de ahí los Winkelmann, supongo. Por supuesto. Y de ahí los Nilda Winkelmann. Por supuesto. Le decía que me costaba pronunciarlo y también dice, no es tan difícil. Los Winkelmann. Bueno, y después los tenemos a los Jorge Flores, también, que forman parte de los ciudadanos. Y digo, ya Flores me parece más descendiente de españoles. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. Realmente más criollo, por supuesto. Sí, bueno, sí, seguro. ¿Fue presidente comunal usted aquí de Helvecia? Yo fui presidente comunal en el periodo 87-89 del siglo pasado, y después del 95 al 99, en el siglo que estamos transitando. Bueno, fue una lucha esto de que puedan lograr ser declarados ciudad. ¿Hacía mucho tiempo que ustedes venían pidiendo y luchando por esto? Sí, yo creo que en mi gestión creo que fuimos los primeros en presentar el proyecto ciudad, en su momento en la legislatura, y al senador de turno. Después, bueno, el tiempo corre y eso fue quedando, no digo que en el olvido, pero no tuvo proyección. Y después nosotros volvimos a la comuna en el 95, y en el 96 volvimos a presentar el proyecto ya a otro senador. Y bueno, también pasó el tiempo, y bueno, y seguramente después otros presidentes comunales que vinieron también le fue pasando lo mismo. Y yo la verdad que tengo una gran alegría de que Helvecia sea ciudad, por haber justamente presentado en 2 oportunidades el proyecto. Y gracias a la gestión de Victoria, a la gestión que ha hecho Germán Mongar, el nuevo senador, de que bueno, que rápidamente en su nueva gestión se ha concretado este logro que para nosotros realmente trascendente e histórico. Bueno, y ha cambiado mucho la fisonomía de la localidad de Helvecia con el paso de los años, digo, desde que usted era presidente comunal hasta el día de hoy. No, seguro, por supuesto, no. Yo en el siglo pasado estaba solamente el pavimento que tenemos acá sobre la comuna y la salida a la ruta, y un poco que nada más. Después ya en la otra gestión que yo tuve, bueno, se hizo la terminal, la inauguramos nosotros, la terminal nueva. Sí. Fue progresando, por supuesto, el paso a paso ha ido progresando, pero bueno, ya estamos hablando de varios años atrás, así que no, por supuesto que hay un gran cambio en estos últimos años. Realmente Helvecia ha ido, gracias a Dios, creciendo. Bueno, Jorge, muchas gracias. Nilda, quiero cerrar con vos el primer móvil desde aquí, desde Helvecia, con una recomendación para quienes están viendo hasta ahora edición central por RTS, el canal público de la provincia. Llegamos a todas las localidades de la provincia. Si venimos a Helvecia, ¿qué es lo que no podemos dejar de conocer? Bueno, yo los invito a conocer precisamente la parte histórica, a hacer un circuito cultural por la zona urbana, principalmente, ¿no es cierto?, entrando por el Boulevard Ocampo. Vamos a visitar la zona del Paseo Colón, y bueno, venimos por esta calle que se llama Teófilo Román, justamente el nombre del fundador, y tenemos acá pocas cuadras de acá de la comuna. Obviamente acá tenemos edificios públicos, edificios históricos, porque Helvecia fue un pueblo portuario en realidad, ¿no? O sea, la vía de comunicación era el río. Nosotros tenemos el río San Javier, acá a solo una cuadra de acá del edificio comunal, y es un río que tuvo un calado muy profundo en las primeras épocas. Cuando se fundó el pueblo, llegaban barcos de mucho calado, y acá hubo un acontecimiento, porque vos estabas hablando con Víctor de las crecientes, de que la otra vez que vinieron de la provincia a firmar era por un problema de creciente. Acá nosotros hubo una creciente muy grande que mis abuelos recordaban, porque ellos eran niños, que fue la de 1905, y a partir de ese gran fenómeno natural, que fue una catástrofe, porque fueron tantos los sedimentos que fueron al río que perdió calado, entonces ya no podían entrar los grandes barcos que venían antes. Y el puerto fue
perdiendo importancia, había sido el tercer puerto en importancia después de Rosario y Santa Fe, y bueno, por una catástrofe natural. Y como dice también Jorge, tampoco teníamos muy buenas vías de comunicación. La Ruta 1 recién en 1963 se asfaltó. Entonces había pocas formas de llegar. Los accesos no eran fáciles. Entonces, por eso Helvecia fue un pueblo que se fue quedando. Mi teoría es que fue básicamente por la cuestión del transporte y los fenómenos naturales, las catástrofes naturales, y el suelo, que tampoco es el suelo no es tan apropiado para la parte de cereales, para cultivo de cereales, sino más bien para hortalizas, ¿no es cierto? Con el suelo arenoso estamos en un albardón costero que se le llama, que es un suelo arenoso. Entonces, como que eso fue haciendo que la localidad, de ser tan pujante en 1900, que tenía 4.000 habitantes, recién ahora llegamos a ser ciudad. Bueno. O sea, imagínense todo lo que lo esperamos. Bueno, yo te prometo, Nilda, que la próxima vez que venga voy a venir. Cuando haga calor, voy a venir. Que podamos meternos en el cementerio y vos me hagas la visita guiada contándosela a todos los santafesinos. Porque la verdad que es súper interesante lo que me estás contando. Muy interesante. En la playa, se puede pescar, se pueden hacer paseos en lancha, se hacen paseos en kayak, podemos ir a comer pescado. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Bueno, dos ciudadanos de ahora, la flamante ciudad de Helvecia, que nos están contando un poco su historia en esta noche aquí en la localidad. Así que bueno, era para tener un poco la palabra de ellos, de los vecinos, que están muy contentos con esto, compañeros. Y bueno, en un ratito vamos a también nosotros a volver ya para hablar más con la parte institucional, digamos, de cómo va a ser ahora el funcionamiento de Helvecia ciudad, qué es lo que se viene para la localidad a partir de ahora. Nos anotamos para la fiesta del amarillo. Sí, claro, y para los paseos en kayak y demás. 9 de julio me dijiste, Nilda, ¿no? La fiesta del amarillo, sí. La fiesta del amarillo, 9 de julio. Son 3 días. Perdón, 3 días. A ver. 5, 6 y 7 es el fin de semana largo del 9 de julio. Claro. Igual, 5, 6 y 7, anótense, compañeros, alcanza, agéndenselo ahí. Sí, claro. Con un día nos alcanza. Sí, sí, ni hablar. Muy bien. Volvemos en un ratito, Oscar, ya con las Anótense. autoridades. Gracias. ¿Cómo no? Bien, Nos reencontramos. El contacto con la ciudad de Helvecia, allí en el departamento Garay.